Por medio de este video vamos a estar tratando de pensar y repensar el problema del tiempo como forma de una introducción a lo que luego será la profundización de dicho tema desde la filosofía de Agustín de Hipona. En particular, queremos partir justamente de reconocer la pretensión de entender el tema del tiempo que llega justamente a los límites de este mismo tema. Querer comprenderlo, definirlo, conceptualizarlo, choca de frente con la pared del límite de que el tiempo no es una cosa, no está en un lugar determinado. Por eso rompe con la lógica que comúnmente nosotros vivimos y utilizamos el concepto del tiempo. Desde un punto de vista físico, hemos comprendido a lo largo de la historia, por medio de las teorías científicas que han ido cambiando y ampliándose, justamente el tiempo entendido como una medida, como una extensión, como un número, como un fenómeno que está justamente íntimamente relacionado con el espacio y con el movimiento. Desde el punto de vista de la física, el tiempo nos obliga a ir hacia adelante. La historia nos conduce hacia un progreso, donde todo lo que sucede por algo y sucede con una finalidad o propósito, donde la ciencia nos asegura el progreso y que siempre avanzamos hacia adelante, donde ahí está lo mejor. Sorprendentemente para algunos, este relato y esta concepción de tiempo desde la física y desde la ciencia va unida profundamente a lo que ha sido justamente la concepción de tiempo desde la religión para Occidente y en particular para la religión judía, donde están las raíces de la cultura cristiana. Porque desde el punto de vista religioso, el tiempo se vive como una línea de tiempo, donde justamente tenemos una promesa de salvación, donde si hacemos las cosas bien, a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida, y en particular cuando nuestra vida dé el paso hacia el más allá, por medio de la experiencia de la muerte, tendremos justamente de forma lineal un progreso hacia lo mejor que se llama justamente paraíso o cielo. A través de esta mirada, de esta concepción del tiempo, se ha ordenado nuestra historia, se ordenan nuestros años, se ordenan nuestros días, se establecen rutinas, modas, fechas, se nos está marcando justamente un camino a seguir y por medio del cual vivir y ordenar nuestras sociedades y nuestras vidas. Por eso que en esta concepción lineal del tiempo es fundamental la pregunta por el sentido de la vida. El individuo en la modernidad profundiza esa pregunta sobre el para qué y el por qué vivir, porque cada uno de nosotros tenemos dentro de esta concepción una vocación, una tarea por la cual vivir, cumplir y hacia dónde ir. La gran pregunta es el propósito, la meta de nuestra vida que nos asegure justamente el progreso. De la mano de la ciencia y la religión, justamente el tiempo económico es el que todo el tiempo estamos viviéndolo a partir de nuestras experiencias rutinarias y cotidianas, donde tenemos la prisa por hacer las cosas, ya que el tiempo es tirano. El tiempo es oro. La vivencia de la economía, el orden económico al cual estamos siendo sometidos, el sistema económico desde el capitalismo, nos lleva a la vivencia del utilitarismo. Todo lo que hacemos tiene que ser útil, tiene que servir para alcanzar esa meta, ese propósito, esa tarea o sentido de la vida al cual hemos descubierto y que además sirve para la existencia, sobrevivencia y también para la productividad individual y social. Vivo útilmente cuando produzco útilmente para los demás y para mí.
el tiempo se traduce entonces en la acumulación y en la riqueza. Crea y genera discursos en donde los pobres son pobres porque no quieren superarse, porque pierden el tiempo, y el trabajo va unido en realidad al consumo, donde vivimos diariamente y hasta nuestro ocio es una carrera productiva, porque nuestros tiempos lúdicos de esparcimiento también se vuelven productivos para otros. Pensemos justamente cuando jugamos a las cartas, lo hacemos por dinero. Cuando a veces vamos al casino, también nuestro ocio es transformado en una ganancia para unos y en la pérdida para los demás. Este tiempo, desde la vivencia y la concepción económica, justamente sirve para ordenar las clases sociales, para diferenciarnos unos de otros a nivel individual, a nivel social y a nivel también de países y hasta de continentes, de zonas geográficas. Pensemos justamente cómo toda nuestra vida estamos poniendo en la balanza lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de lado, cuánto tiempo nos falta como estudiantes para lo que viene, para poder recién ahí alcanzar el sustento o alcanzar un mejor salario de lo que tenemos ahora. Pero desde la filosofía siempre estamos en camino a hacernos más preguntas, a cuestionar esta visión del tiempo lineal, del tiempo científico que nos asegura el progreso de la humanidad y de la sociedad y a nivel individual, desde la economía que nos invita a ser útiles y a ser productivos, y también desde el punto de vista de la religión, donde se nos invita a asociar al tiempo con la muerte para hacernos preguntas sobre entes como Dios o los dioses. Por eso la filosofía, desde sus orígenes, en el siglo VII a.C. en Grecia, ya tenía también otra mirada y concepción y vivencia del tiempo, el cual era entendido como un tiempo circular, donde se entendía la vida y el tiempo como un conjunto de momentos, donde cada momento era único y donde el tiempo no se medía por lo cuantitativo, por la cantidad de cosas que se hacía, por ese factor de productividad, sino por lo cualitativo, donde la vida, el nacimiento, era plenamente unida al momento de la muerte, donde todo el tiempo se estaba viviendo en una forma de ciclo de crecimiento constante. Desde ahí incluso que algunos filósofos tuvieron la postura de relacionar ante esta mirada del tiempo cíclico la posibilidad de desarrollar una filosofía que entendiera el concepto de la reencarnación, hasta que no podamos llegar a vivir saliendo de la ignorancia y conociendo la verdad y el conocimiento pleno, no vamos a poder dejar de vivir. Estas ideas filosóficas y también religiosas nos permiten darnos cuenta de que el tiempo tiene vivencias y también definiciones completamente distintas que van variando a lo largo de las épocas. Ya en el siglo IV después de Cristo, tenemos a uno de los grandes pensadores y filósofos de esa etapa donde es el inicio de la Edad Media y es justamente el fin de una época, y este es uno de los representantes máximos de un período que a nivel de pensamiento se le llamó patrística, ya que los padres de la Iglesia Católica, los padres en sentido de sacerdotes muy doctos, eruditos, intelectuales, grandes figuras, se les llamaban justamente padres de la Iglesia por todo el aporte que le dieron a la sociedad de su época y no solamente a esa institución eclesial. San Agustín o Agustín de Hipona del siglo IV es una figura clave en esta época, primero porque nace en un momento histórico y además se desarrolla en primer lugar como pagano, aceptando muchos dioses y
tomando muchos elementos culturales que le permiten hacer y configurarse como una persona que logra superar prejuicios para readaptarse y también adaptarse a su medio luego de su conversión religiosa y asumir y hacer una mezcla de elementos paganos con cristianos, dándonos una nueva concepción del tiempo. Ya que él decía que el tiempo, cuando era pensado, no era podido de llegar a ser entendido, no era entendido con facilidad cuando uno se pone a preguntarse qué es el tiempo. Cuando yo lo trato de definir, se me escapan las palabras, pero sin embargo cuando lo vivo, lo experimento, me tengo que levantar a las 7 de la mañana, ir a caminar, él tendría que ir a predicar a distintos pueblos. Esa forma de entender el tiempo como experiencia histórica sí era fácil de poder llegar a aceptarla, pero luego en la traducción de las palabras se escurrían las mismas como agua entre los dedos. Entonces, cuando hablaba del tiempo, se preguntaba cómo puede ser si el pasado ya no es y el futuro todavía no es. Si estoy viviendo hoy desde el presente, el pasado ya no existe, fue, y el presente todavía no ha sido, porque no estoy en ese futuro. Cuando llegue ese momento, ya dejará de ser futuro y pasará a ser el presente. Entonces el presente puede ser entendido como un encuentro entre el pasado y el futuro, entre lo que fue y lo que no llegó. Entonces, desde esta definición, desde el punto de vista lógico, el presente no existe. Porque si es un encuentro entre el pasado, que no tiene existencia, por lo tanto es la nada, y entre el futuro, que todavía no ha llegado, por lo tanto no tiene existencia y también es nada, el presente es un encuentro entre lo que no existe y lo que no existe, entre la nada y la nada. Por lo tanto, desde el punto de vista lógico, el presente no tiene ser. Por eso es que la postura de Agustín de Hipona no apunta a una concepción del tiempo desde lo lógico, sino desde el psicológico. ¿A qué nos invita San Agustín, junto con otros filósofos, incluso modernos, contemporáneos del siglo XXI? Es a diferenciar el tiempo cualitativo del cuantitativo, del medible. Y hoy por hoy hay filósofos que nos invitan a disfrutar del rato, a pasar el rato. El concepto rato como esa experiencia de la pérdida del tiempo, de la pérdida de la noción del tiempo que se mide con las agujas del reloj. El tiempo cualitativo entendido como ese tiempo, esa posibilidad donde no estoy pendiente del tiempo, donde salgo de la productividad, donde ese tiempo no se exterioriza produciendo y creando cosas, sino que es un tiempo interior, donde nos permite suspender, entre comillas, el paso temporal. Con este tema de la cuarentena, del coronavirus, justamente ¿cuántos de nosotros estamos deseando volver a tener un rato con ese amigo, con esa amiga, con ese abuelo, con ese familiar, o incluso con aquella clase, aquel compañero o aquel profe que con sus palabras me ha cambiado, me ha llegado al corazón y a la mente? Ojalá que podamos tener mejores y buenos ratos a nivel cualitativo para que cambie también lo cuantitativo de nuestro ser y de nuestra historia.